Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Malena Brescia, yo soy ayudante de la Cátedra 1 de Farmacología. Em, Hoy vamos a estar viendo la cuarta parte de lo que sería este teórico, que va a involucrar lo que sería embarazo y embriotoxicidad. Los objetivos para esta parte van a ser conocer la anterior clasificación de la FDA sobre los fármacos de uso en embarazo, conocer la actual propuesta de etiquetado por la FDA para estimar el riesgo del uso de fármacos durante el embarazo, lactancia y el potencial reproductivo, comparar ambas clasificaciones, clasificar las drogas según su toxicidad fetal, diferenciar la placenta de las barreras hematotisulares, reconocer el impacto del pasaje transplacentario de drogas durante el embarazo, definir lo que es un teratógeno, identificar el riesgo de toxicidad fetal según las características del fármaco administrado y por último diferenciar el impacto de la administración de un fármaco según el periodo de organogénesis, periodo de crecimiento y diferenciación y periodo preparto. Bueno, antes de adentrarnos en lo que sería embarazo propiamente dicho, tenemos que hablar un poco de la placenta, así que es una barrera celular muy compleja que forma una interfase materno-fetal desde que se implanta el blastocisto en el útero de la madre hasta que se produce el parto. Tenemos que saber que la placenta humana es de tipo hemocorial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el tejido fetal va a penetrar el endometrio hasta el punto de estar en contacto con la sangre materna y además de justamente separar la sangre materna de la fetal, controla la transferencia de sustancias impidiendo el paso libre e indiscriminado de las mismas, ¿sí? Para poder atravesar la placenta, las sustancias siguen ciertos mecanismos básicos de transporte a través de las membranas y más que nada atraviesan la placenta mediante procesos de difusión simple. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la velocidad de difusión de estas moléculas depende de un gradiente de concentración entre la circulación materna y la fetal, así como de las propiedades físico-químicas de las sustancias, de las cuales ya conocemos bastante, pero vamos a repasarlas un poco. Por ejemplo, el peso molecular de los fármacos es importante a la hora de pensar si atraviesan o no la placenta, dado que los fármacos con peso molecular menor a 600 pasan fácilmente, pero los que tienen peso molecular mayor a 1000 la atraviesan con mayor dificultad. El grado de lipofilia de las sustancias, como vimos, también influye, dado que los fármacos altamente liposolubles atraviesan fácilmente la placenta. El grado de ionización es importante también dado que las bases con pKa elevado y los ácidos con pKa bajos son compuestos que al ionizarse mucho atraviesan la placenta con mayor dificultad. Otra cosa a tener en cuenta es que la sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior que la materna, por lo que los fármacos de carácter básico suelen acumularse en el feto, ¿sí? El grado de unión a proteínas plasmáticas de los fármacos también puede condicionar su pasaje, esto ya también lo sabemos, dado que aquellos fármacos que presentan una alta unión a proteínas tendrán mayores dificultades para atravesar la placenta debido a la disminución del gradiente de concentración justamente de fármaco libre, ¿sí? Bien, por último, el flujo sanguíneo placentario también puede condicionar el pasaje de ciertos fármacos. Por ejemplo, podemos poner como caso una hipotensión materna o la disminución del flujo umbilical, ¿sí? Que pueden llegar a disminuir la velocidad de difusión placentaria. Otro aspecto a tener en cuenta es que la placenta puede ser un lugar en el cual se desarrollan procesos de biotransformación, ¿sí? Es posible que algunos fármacos se metabolicen ahí y den lugar a metabolitos activos, inactivos o tóxicos. Un ejemplo que vamos a ver más adelante en la clase de tiroides es, por ejemplo, la presencia de la deshidrasa de tipo 3 que está presente en la placenta y interviene en lo que sería la conversión de T4 a T3 reversa. Bien, bueno, todo esto es de suma importancia dado que, como vamos a ver más adelante, los fármacos pueden afectar al feto cuando se utilizan a lo largo de la gestación y también cuando se emplean en el momento del parto, pudiendo causar efectos teratógenos. Bueno, yo recién mencionaba que los fármacos pueden causar efectos teratógenos. Así que para terminar de cerrar esto, vamos a definir qué es un teratógeno, ¿sí?
Bueno, un teratógeno es un agente físico, químico o biológico que al entrar en contacto con un embrión o feto en desarrollo tiene el potencial de interrumpir su crecimiento y desarrollo normal, provocando malformaciones congénitas o defectos de nacimiento, ¿sí? Los fármacos, dependiendo del momento de la gestación en el que son administrados, pueden ocasionar diferentes alteraciones morfológicas y funcionales, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, como mencionaba antes, la toxicidad de las drogas sobre el feto tiene consecuencias diferentes dependiendo del momento de la exposición. En las semanas 1 o 2 de gestación, las células embrionarias son multipotenciales, es decir, tienen la capacidad de generar todos los tipos de células de un mismo tejido. Este periodo puede definirse como el periodo a todo o nada, o por lo menos así me gusta llamarlo, porque si un fármaco solamente afecta algunas de esas células, las demás que sobrevivieron, por decirlo así, tendrán la capacidad de reemplazarlas, ¿sí? En cambio, si ese fármaco afecta a todas las células, se va a producir la muerte embrionaria. Esto quiere decir que hay dos opciones: o los efectos del fármaco carecen de consecuencias posteriores, o la persona gestante ni se entera de que fue fecundada porque no hay progresión del embarazo, ¿sí? Así que periodo a todo o nada. De la semana 3 a la 12 nos vamos a encontrar con el periodo de organogénesis, en el cual los fármacos pueden generar malformaciones anatómicas macroscópicas, ¿sí? Generalmente los efectos de las drogas en esta etapa se evidencian solamente si actúan en el momento en el que ese proceso de organogénesis se está produciendo, ¿sí? Y en relación a esto podemos decir que hay como 3 opciones. Un mismo teratógeno puede producir malformaciones diferentes si actúa en periodos diferentes. Por otro lado, distintos teratógenos que actúan en el mismo periodo pueden producir las mismas malformaciones. Y por último, un teratógeno actuando en un periodo dado va a producir las malformaciones correspondientes solamente a ese periodo o no va a producir nada, ¿sí? Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el labio leporino o aquellos niños que nacen con un dedo menos, ¿sí? A partir de las 12 semanas vamos a tener el periodo de crecimiento y desarrollo, que va a tener lugar hasta la infancia. En este periodo, los fármacos pueden generar trastornos funcionales, que pueden ser reversibles o permanentes, o trastornos histológicos. Lo que es importante en este punto es que estas alteraciones suelen ser mucho más graves que las malformaciones anatómicas que tenían lugar en el periodo del organogénesis, ¿sí? Un ejemplo podría ser la sordera o algún trastorno mental. Claramente no va a ser lo mismo aquel neonato que nace con sordera que aquel que simplemente le falta un dedo, ¿sí? Bien, por último tenemos el periodo prenatal, que es importante porque hay fármacos que al ser utilizados en esta etapa pueden tener efectos relevantes en el neonato, ¿sí? Un ejemplo de un efecto directo podría ser el uso de opiáceos, ¿sí? Que, como vamos a ver más adelante, pueden generar depresión respiratoria en el neonato. Y otro ejemplo de un efecto indirecto podría ser, por ejemplo, la prolongación del trabajo de parto por la utilización de AINES, lo que podría llevar a un sufrimiento fetal agudo. Habiendo hablado un poco de lo que sería la embriotoxicidad y del rol importantísimo que juega la placenta, vamos a hablar ahora de lo que sería la prescripción de fármacos en el embarazo. Bien, vamos a comenzar con esta primera clasificación, ¿sí? La Food and Drug Administration, para los amigos la FDA, estableció 5 categorías de riesgo para los fármacos, que son A, B, C, D y X, para indicar el nivel de riesgo que poseen sobre el feto. Las categorías se basan en estudios controlados en animales y en mujeres embarazadas, las cuales determinaron hasta qué punto se descartó el riesgo fetal comparándolo con los beneficios potenciales para la madre, ¿sí? Vamos a arrancar con la categoría A. En este caso, los estudios controlados realizados en animales y en mujeres embarazadas no demostraron un aumento en el riesgo de anormalidades fetales en ningún trimestre del embarazo, ¿sí? Por lo que pueden prescribirse en cualquier trimestre del mismo, ya que la posibilidad de daño fetal parece bastante lejana. El número de fármacos incluidos en esta categoría no es demasiado extensa al no poder garantizar que no aparezcan efectos nocivos, ¿sí?
Pero algunos ejemplos son el ácido fólico, el hierro y la levotiroxina, que encima, justo estos 3 ejemplos, son fármacos indispensables durante el embarazo, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la categoría B. Los estudios realizados en animales no han demostrado riesgo fetal, pero no hay estudios adecuados ni bien controlados en mujeres embarazadas. O los estudios en animales demostraron un efecto adverso, pero los estudios realizados en mujeres embarazadas no pudieron demostrar riesgo sobre el feto en ningún trimestre del embarazo, ¿sí? Tenemos esas 2 opciones. En este grupo se incluyen los fármacos sobre los que no existe evidencia de riesgo fetal, por lo que el uso de estos fármacos está aceptado. Y algunos de los ejemplos que podemos mencionar son la amoxicilina, que es un antibiótico, la insulina y el paracetamol. Vamos ahora con la categoría C. Los estudios realizados en animales demostraron efectos adversos en el feto, pero no hay estudios adecuados ni bien controlados en mujeres embarazadas. O la otra opción es que no se realizaron estudios en animales, ni existen estudios adecuados y bien controlados en las mujeres embarazadas, ¿sí? Por lo que acá ya entramos en un dilema. Por lo que estos fármacos deben ser administrados solamente si el posible beneficio deseado justifica el riesgo potencial en el feto, ¿sí? En esta categoría se incluyen un gran número de fármacos, especialmente los de reciente comercialización, de los que no se conoce tanto, ¿sí? Se carece de información, dentro de los que podemos mencionar, por ejemplo, a corticoides como la betametasona y la dexametasona, y algunos antibióticos como la gentamicina. Vamos ahora con la categoría D. Ya quedan pocas. Los estudios controlados y observacionales realizados en mujeres embarazadas demostraron un riesgo para el feto, ¿sí? Sin embargo, el beneficio de su uso puede aceptarse a pesar del riesgo solamente si la vida del paciente está en riesgo o en enfermedades graves para las cuales los medicamentos más seguros no pueden utilizarse o son inefectivos, ¿sí? Así que acá importante valorar riesgo-beneficio. Bien, algunos ejemplos son los anticonvulsivantes como el ácido valproico, la fenitoína y el fenobarbital. Vamos a la última categoría, la categoría X, en la cual los estudios control y observacionales realizados en animales o en mujeres embarazadas demostraron una clara evidencia de normalidades o riesgos para el feto, ¿sí? El riesgo de la utilización de estos fármacos sobrepasa claramente cualquier posible beneficio, por lo que está contraindicado en la mujer que está o puede quedar embarazada. Algunos ejemplos son la talidomida, el tamoxifeno y el yodo radioactivo, perdón. La talidomida seguramente la vieron en embrios, ¿sí? Es un fármaco que se utilizaba antiguamente para las náuseas durante el embarazo y después se descubrió que generaba malformaciones congénitas como la focomelia, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la clasificación de Pregnancy and Lactation Labeling Rule, PLLR para los amigos, porque se eliminan las letras A, B, C, D, X del sistema anterior y la FDA justifica este cambio porque dice que el sistema, la clasificación que vimos antes era confusa, simplista e ineficaz, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, la clasificación se hace en base al potencial riesgo que existe durante el embarazo, que incluye lo que sería el parto y el alumbramiento, durante la lactancia y en base al riesgo que tienen las personas, sean hombres o mujeres, en relación a lo que sería su potencial reproductivo, ¿sí? Así que bueno, lo primero que hay que valorar en el caso de estar, digamos, en lo que sería embarazo y lactancia es si hay absorción sistémica del fármaco, ¿sí? Si no la hay, no se espera exposición fetal. Ahora bien, si hay absorción sistémica, se deben informar diferentes cuestiones. En relación al embarazo, se debe informar si hay riesgos basados en estos, en datos en humanos o animales, en la población general que toma este fármaco, en la población que padece la enfermedad para la cual está destinada ese fármaco, y si hay riesgos sobre la farmacología del fármaco en cuestión, ¿sí?
En cuanto a la lactancia, como ya sabemos, algunos fármacos pueden excretarse por leche materna, lo que determina la importancia de saber si existe presencia del fármaco en la leche, cuál es la concentración que alcanza, cuál es la dosis real o estimada que puede llegar al lactante que consume esa leche, cuáles son los efectos que puede tener el fármaco en el lactante y en la leche materna, porque puede llegar a cambiar, por ejemplo, la composición de la leche, ¿sí? Evaluar también cuál es el riesgo-beneficio de dar ese fármaco durante la lactancia y obviamente valorar los riesgos y recomendaciones de utilizarlo durante esta práctica. En relación a las mujeres y hombres con potencial reproductivo, se debe informar sobre si existe requisito de realizar prueba de embarazo y si existe requisito de uso de anticonceptivos, más allá del preservativo, durante el tratamiento, ¿sí? Es importante aclarar que esto debe analizarse antes, durante y después del tratamiento con fármacos, ¿sí? Por ejemplo, las personas que toman isotretinoína, ¿sí? Que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del acné, deben utilizar un método anticonceptivo adicional al preservativo mientras están en tratamiento y durante algunos meses después de suspenderlo, dado que este fármaco tiene un potencial teratogénico. Así que bueno, hasta acá llegamos con lo que sería embarazo y embriotoxicidad. Espero que les haya servido y que haya aclarado algunas dudas. Y cualquier cosa, si quedaron algunas cosas inconclusas, nos pueden escribir. Adiós.